noches, amigos de Innovación, Emprendedores y Pymes. Este es su programa de todos los martes y bueno, pues es Noche de Innovación, Día de Innovación también. Entonces, pues para no dejar de ser costumbre, traemos temas interesantes para todos ustedes y bueno, con invitados que la verdad para mí no tienen mayor complicación, agradecidos con ellos de que estén aquí, y por otro lado pues también de la talla que merece este programa, como es el caso de mi amigo Rodolfo González, otra vez aquí con nosotros. El año pasado ya tienes un rato que no habías venido, sí. Espero que ya sea más seguido, que puedas acompañarnos y ahora sí que ilustrarnos con algunos de los temas que tú bien manejas y sobre todo que te han tenido muy ocupado, ¿no? Pues bueno, como es costumbre, amigos, una breve reseña del licenciado Rodolfo González, maestro y licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, director general o ha sido director general jurídico y secretario general de Gobierno de Asuntos Jurídicos en el Gobierno de Jalisco, de 97 a 2001, director de Normatividad y Convenios de la Comisión Nacional Forestal de 2001 a 2003, y se desempeñó como coordinador de asesores del subsecretario para la pequeña y mediana empresa y secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace en la Secretaría de Economía de 2003 a 2006, donde tuve el gusto de conocerte. Fue también abogado general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 2006 al 2012, y actualmente socio de la firma MDS Consultores de México para el Desarrollo Sustentable SC. Pues nuevamente te doy la más cordial bienvenida, Rodolfo, a tu programa. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias a ti y a Aztele TV, pues por este espacio, y que además muy contentos vemos que va creciendo, que van tomando más audiencia, que vas tomando otros temas, además no solamente de innovación, sino que has profundizado en pymes y en toda la parte gubernamental de apoyos hacia esto que es finalmente la ciencia y la tecnología para el desarrollo, ¿no? Pues ahora sí que hacemos lo que se puede con lo que tenemos a nuestro alcance. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, pues el tema de hoy no deja de ser interesante, como lo hemos anunciado en redes sociales, los organismos genéticamente modificados y su necesaria promoción. Ya habíamos platicado que era un tema bastante álgido en México y por otro lado como que había quedado, digamos, a segunda parte de lo que habíamos platicado la vez pasada que tuvimos el gusto de compartir el tema de alimentación, ¿no? La vez pasada. Entonces, pues tú como conocedor de temas de alimentación y del agro en México y como consultor, obviamente, pues la innovación tecnológica y una respuesta para la alimentación, que fue el programa pasado, nos dejó esa cosquillita de qué más hay, ¿no?, detrás de todo esto. En aquella ocasión recuerdo que hicimos un examen breve de cómo estaba la estructura de la alimentación en México y bueno, lo que se vislumbraba pues como un futuro cercano y pues obviamente los problemas que enfrentaba el sector, sobre todo porque nos afecta a todos, ¿no? Todos tenemos que comer. Todos tenemos que comer. Entonces, esa mala costumbre. Es una costumbre que no nos podemos quitar todavía, ¿no? Y bueno, pues también es llamado OGM, ¿no? Los organismos genéticamente modificados. Y bueno, pues de lo poquito que pude indagar, dicen que es como una planta, animal, hongo, bacteria en la que se ha agregado por ingeniería genética uno o unos pocos genes, ¿no?, con el fin de producir proteínas de interés industrial o bien mejorar ciertos rasgos como la resistencia a plagas, la calidad nutricional, la tolerancia a heladas, entre otras características. Entonces, para no satanizar el asunto, pues tiene otras virtudes, ¿no? Comúnmente el término más nombrado es alimento transgénico. Es digamos lo usual, lo que la gente lo identifica rápidamente. O sea, cuando hablas de un transgeno, pues sí, la mutación de genes, ¿no? En algún momento. Básicamente la inserción de un gen que no es propio del propio producto, planta o animal, ¿no? Bueno, pues así como para entrarle al tema, y donde seguramente muchos de nuestros amigos pues, han oído el término, pero para entenderlo bien yo creo que hace falta que alguien nos explique un poco más, y pues tú eres aquí
el encargado de hacerlo. Entonces, importante recalcar que se emplean enzimas y aditivos obtenidos de microorganismos transgénicos en la elaboración y procesamiento de muchos alimentos que ingerimos, ¿no?, como seres humanos. Entonces, pues, ahora sí que el tema es tuyo. Vamos empezando quizás por definir, ¿no?, lo que son los organismos genéticamente modificados, y pues de ahí nos lanzamos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Mire, Marco, auditorio, los organismos genéticamente modificados no es otra cosa que la alteración genética, esto es, la inserción de un gen que corresponde a un producto similar. Te voy a dar un ejemplo que se utiliza sobre todo para el tema de la agricultura, y de lleno entramos a un producto que por demás ha sido cuestionado el uso de los genéticamente modificados, y si quieres ahorita explicamos la relevancia de esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de maíz, en México tenemos cerca de 52 variedades de maíz, según explican los científicos, los especialistas. Es decir, México es un espacio en donde gozamos de una variedad tal de productos alimenticios como muy pocos países en el mundo. Y por tomar un producto de estos, el maíz, quizá un producto, pues por qué no decirlo, milenario, de esto data desde nuestros ancestros prehispánicos, en su domesticación, de ahí que se considere México centro de origen del maíz. Entonces, para nosotros el maíz es un tema hasta cultural, no solamente es un tema alimenticio 100%, forma parte de la mal llamada canasta básica, pero tiene que ver con este asunto que es cultural, que tiene que ver con un asunto histórico. Si tú revisas, por ejemplo, algunas pinturas de los aztecas, de los olmecas, ahí verás la presencia ya del maíz en nuestra cultura. Bueno, pero no es lo mismo el maíz de Sinaloa, el maíz de Yucatán, el maíz de Veracruz o de Puebla, que es también un centro de origen ahí en la zona de Tehuacán, o Jalisco, en fin. Hay muchas variedades de maíz, hay unos que son amarillos, otros que son más blancos, otros que son incluso negros, y hay 52 variedades de este tema. Algunos, por el lugar donde se dan, se adaptaron más fácilmente al calor. Por ejemplo, los que son sobre todo de costa, ¿no? El maíz de costa pues tiene altas resistencias al calor, o el maíz de montaña, ¿no? También tiene resistencia propia a las heladas, por ejemplo. Puebla, por ejemplo, algunas zonas de Puebla, o algunos a sequías, requieren menos agua que otros para desarrollarse, o al contrario, a las inundaciones. Estados donde llueve mucho, pues esos maíces se acostumbran a resistir fuertes pues lluvias, ¿no? Cuando menos inundaciones. Bien. Y así, digamos, se van dando algunas variedades. Entonces, lo que los científicos tratan de hacer frente a lo que es, me parece, auditorio, algo inevitable, es el cambio climático. Nuestro país, y en general el mundo, está enfrentando un cambio climático, es decir, zonas donde antes no había lluvias, hoy hay lluvias, zonas donde las sequías eran muy cortas, pues ahora son más largas, o las heladas. Yo creo que esto lo vamos viendo a lo largo de los años, cómo va cambiando nuestro propio clima, cómo van cambiando, pues desafortunadamente, cómo el ser humano ha estado afectando el medio ambiente. Entonces, esto al que genéricamente le han llamado el cambio climático, por supuesto que también afecta no solamente a las ciudades y a los seres humanos, sino que está afectando al campo, está afectando a nuestros productores. Pues imaginemos que, por ejemplo, en zonas que son típicamente húmedas, sobrevienen fuertes sequías. Imaginemos una zona de Veracruz, donde las precipitaciones pluviales normalmente son muy altas, donde las lluvias son por largas temporadas, empiezan a hacerse más cortas, empiezan a haber menos precipitación pluvial, y por tanto esos maíces que estaban en esas zonas empiezan a resentir lo que podríamos llamar una sequía. Entonces, lo que hacen estos científicos es que de aquellos maíces que son resistentes a sequías, insertan un gen precisamente para modificar y hacer de ese maíz que se produce en Veracruz resistente a la sequía.
Esa es una de varias aplicaciones que puede tener. O por ejemplo, en el caso del algodón, que es un caso exitoso en México además, hay que decirlo, que fue atacado por una plaga sumamente agresiva, al grado de que en México prácticamente desapareció la producción de algodón. Gracias a la biotecnología, en este caso a la modificación genética del algodón, esa plaga se pudo combatir de una manera natural, es decir, la plaga ya no perseguía y afectaba al algodón, sino que dejó de ser atractivo a través de suprimir las ciertas enzimas, y finalmente el algodón pudo, y nuevamente México pudo ser productor de los principales productores de la región del algodón. Y ya no se atacó químicamente. Exacto. Entonces eso es lo que pasa con lo genéticamente modificado. No es un científico loco en un laboratorio combinando vacas con peces, ni mucho menos. Exacto. Sino realmente son aquellas propiedades genéticas naturales que tiene una especie, obviamente a través del desdoblamiento genético en un laboratorio, con empresas, con instituciones públicas y privadas, hay que decirlo también, reconocidas, con científicos altamente calificados, que hacen estas modificaciones genéticas para dotarle a una especie, sea animal o vegetal, dotarle a alguna especie de una propiedad que no tenía. Eso es lo que podríamos definir como genéticamente modificado. Y llega un momento en que, bueno, hasta se ha llegado a satanizar el asunto. Por supuesto, es un tema, Marco, que se encierra en el debate público, es decir, me parece que atinadamente en México esto se ha debatido por partidos políticos, por organizaciones sociales, por instituciones públicas y privadas, por el gobierno y en general por la sociedad. Cierto es que puede, y subrayo el puede, existir algunos riesgos. Y hay diferentes tipos de riesgos, si quieres más adelante lo platicamos aquí en nuestro auditorio, porque me parece que hay desde los riesgos económicos hasta riesgos, digamos, de una pérdida cultural, como es el caso del maíz, ¿no? Muchas de las preocupaciones en torno a la modificación genética en tratándose del maíz es que México deje de tener sus maíces de manera natural, ¿no? Que pierda estas variedades y que se vayan a contaminar de alguna forma con una modificación genética. Pues fíjate que ahora que estás comentando del maíz, me estaba dando vueltas en la cabeza cuando comentabas el tema de que de principio el maíz se ha ido adaptando a los diferentes microclimas que existen en México, y que de alguna manera con el paso del tiempo, sobre todo si ya es desde nuestros ancestros, pues como que se ha venido adaptando. Es un proceso de adaptación natural que se ha dado en diferentes zonas, y ahora con esto de los organismos o de la modificación genética, como que lo único que está sucediendo es que estamos acelerando ese proceso. Es correcto. Y el propósito, que yo creo que es a lo que venimos a explicarle aquí a toda la gente, es que efectivamente resolvamos un problema de fondo. Es el problema de alimentación, no en México, a nivel mundial. Así es. Entonces, si lo vemos desde esa óptica y nos centramos en esa óptica precisamente, no tendríamos por qué darle tantas vueltas al asunto si lo que tratamos es resolver el problema, ¿no? Así es. Entonces, nada más para dejar eso en contexto y que nos sirva, digamos, de base como para continuar con la charla y preguntarte entonces qué importancia deben tener o debemos reconocer en estos organismos en México con respecto a lo que sucede hoy en día en el mundo. A ver, déjame darles a nuestro auditorio, Marco, un contexto en términos de lo que organismos como la FAO, que por siglos en inglés, para quien no esté identificado con ella, es la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, depende de las Naciones Unidas, entonces es una institución seria, internacional, etcétera, habla sobre este tema, ¿no? En México, auditorio, compañero, y a ver, vamos a empezar por el mundo, si quieres. En el mundo, para darte una idea, en 1950 éramos alrededor, bueno, nací el mundito mío, Marco,
Afortunadamente no. Eran menos de 3.000 millones de personas en el mundo, en el orbe completo, andaban por el orden de los 2.800 millones de personas. Para 2050, esto es en 35 años, la población, según estudios de la FAO y por ejemplo del censo de los Estados Unidos, andará en el orden de los 9.000 millones de personas. ¿Qué significa? Que en menos de 100 años la población se triplicó. Entonces, uno de los tantos problemas que se van a tener seguramente es el asunto de la alimentación, y eso es quizá la parte que más preocupa. No preocupa, por supuesto, el trabajo, preocupa el tema de la salud, pero como decía mi abuela, a todo se acostumbra uno menos a no comer, mi querido Marco. Efectivamente. Entonces, si en cientos de años la población tuvo un crecimiento a un ritmo gradual, digamos, sistemático, continuo, y en solo 10 años, en solo 100 años se va a triplicar, que tiene un crecimiento exponencial. Entonces la primera preocupación es esta: ¿qué va a comer esas personas? ¿Cuáles van a ser los alimentos de esas personas? Hoy día, Marco, además del tema del crecimiento de la población, en México, por ejemplo, tomemos el caso de nuestro país. En México, hoy día somos, de acuerdo al INEGI, más o menos 112 millones de personas en nuestro país, nacidas en México, habitantes en México. Para el año 2050 habremos de ser más de 150 millones de personas. México se va a poner dentro de los 10 países con más población a nivel mundial. Más de 150 millones de personas se dice rápido y fácil, y pareciera que el incremento de 38 millones de personas no debe ser tan representativo, pero estamos hablando prácticamente de un 35% más de lo que tenemos ahora. 35 millones de bocas más que alimentar. Marco. Y además se sigue, ¿no? O sea, el asunto es que tu tasa de mortandad sigue siendo, primero, larga, porque todo el mundo aspiramos a vivir más cada día, y tus controles de natalidad siguen siendo bajos, es decir, la natalidad sigue siendo alta, ¿no? Entonces estos 150 pues, rápidamente pasarán a ser 160 hasta que lleguemos a los 200 millones, pero para poner un futuro que creo que tú y yo podríamos ver en el 2050, pues más o menos vamos a andar por ese orden. Entonces, ¿cuáles son el desafío que enfrenta además el tema de la alimentación, además del crecimiento natural de esta población? Ya lo decíamos hace un minuto, el cambio climático. El cambio climático hoy día está siendo un factor importantísimo en la producción de los alimentos. México, fíjate, es uno de los pocos países que en varios productos, sobre todo cereales, tiene doble ciclo. Tiene el primavera-verano y el otoño-invierno. En frutas y hortalizas, bueno, hoy día se está tecnificando, se están usando invernaderos que crean pues, unos microclimas especiales y puede producirse todo el año. Pero el tema de los animales, etcétera, pues no los puedes realmente acelerar demasiado, ¿no? Se puedes hacer algunas cosas para que engorden más rápido, para que sus periodos de gestación, pero no puedes hacer, digamos, no puedes alterar la naturaleza per se, ¿no? No puedes llegar a estos niveles. Entonces, por otro lado, tienes el cambio climático que te está afectando, las heladas, por ejemplo. Si tú ves los últimos 4 o 5 años hacia atrás, vas a ver que en estados, por ejemplo, como Sinaloa, les afectaron durísimo las heladas, que en estados como Tamaulipas hubo sequías muy fuertes, que en estados como Veracruz y Tabasco, inundaciones, y eso, además, digamos, del catástrofe natural, de la afectación a las poblaciones que vemos en los medios de comunicación, pues también se afecta el campo, Marco. Claro. Entonces en el campo pues hay pérdidas que se cuentan por cientos o miles de hectáreas de determinados productos, y bueno, entran los seguros, pues sí, pero entran el seguro a cubrir al productor afectado, y en alguna medida, no hay que decirlo, que nunca, como en los choques de los vehículos, nunca sales al 100% librado, realmente te terminan los productores afectados.
pero sin lugar a dudas los más afectados es el mercado. Yo, por ejemplo, te doy un caso de estos. En el año, si mal no recuerdo, 2008, el crecimiento exponencial se dio del azúcar, del precio del azúcar, ¿no? A partir de 8, 9, 10, 11 tuvimos precios históricos de azúcar, y los tuvimos precisamente porque otros países productores como la India les pegaron monzones, lluvias, que devastó sus tierras y no tuvieron la producción mundial. Entonces demandaron más. Entonces, obviamente, hubo una oferta que ofrecer en México atractiva y eso disparó los precios. Entonces, eso es de cómo hay correlación entre el cambio climático, la agricultura y los precios de la alimentación, ¿no? Pero no es el único riesgo que tenemos hoy también las plagas y las enfermedades. Algunas amas de casa que nos puedan ver recordarán, por ejemplo, el tema del limón de hace un par de años tan solo. El caso del limón, Marco, fue un caso donde una bacteria, que es el Manglonbin, el HLB, pegó en todo el país, en donde arrasaba, en el país que le tocaba prácticamente arrasaba con los cítricos. Bueno, en este caso fue el limón el más afectado, aunque no fue el único producto, pero lo maravilloso, los mexicanos tenemos tanta innovación y tanta creatividad, que es el primer país que logra, por lo menos, contener y sobreponerse al caso de limón. Pero tuvimos limones de 50 pesos el kilo, ¿no? Sí. Y si vamos un poquito más cerca, pues vino el tema del huevo, ¿no? Y que además ya se mantuvo en un precio alto hasta ahorita, ¿no? Exactamente. Entonces tienes también enfermedades y plagas que afectan también la alimentación. Y luego tienes el tema de los precios, porque para que la alimentación sea completa y sea eficiente, pues no solamente tiene que ser, como decimos, sana, inóculos alimentos y suficientes, sino que además tienen que ser accesibles a la población. Entonces hablamos de precios. Entonces también, ¿cómo le haces para que los precios sigan, para que los productos tengan precios que sean accesibles para la población, que se pague lo justo, ¿no? Lo justo al productor, lo justo al transportista, lo justo al almacenista, lo justo al mercado, pero una bola de nieve, que llegue a un precio accesible a la población. Entonces, vivimos en un mundo globalizado, en donde las cosas, te pone el caso del azúcar, pues afectan directa o indirectamente, pero al final del día te pegan el precio. Los mercados sí reconocen altas y bajas en los productos, algunos se mantienen estables de forma natural, otros de manera artificial, pero en general esta es la complejidad de la alimentación para lo que decimos, pues, una población que sigue creciendo. Entonces, una de las respuestas, Marco, a todo esto, ¿por qué no me la das? Sí. Regresando a una pausa que tenemos que hacer rapidísimo, para que no se muevan de ahí, amigos. Nos va a dar la respuesta a todo este complejo problema, ¿no?, que finalmente enfrentamos. No se muevan de ahí y regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Innovación para Emprendedores y Pymes y estamos hablando de los organismos modificados, genéticamente modificados con Rodolfo González, y nos estaba dando pues prácticamente un resumen de todo esto que finalmente no lo vemos hasta que lo sentimos en el bolsillo, yo creo, ¿no? Es correcto. Y estábamos hablando ahorita de que la equidad que se da entre la producción de alimentos en México, y ahorita nos vas a dar datos de eso, pues viene a contrarrestar muchas veces el deseo que tenemos por algún alimento, ¿no? Ya decíamos, bueno, pues si hoy está caro X producto, pues compro otro, lo sustituyo por otro, y en vez de comer eso, pues como esto otro, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos en un país con tantos microclimas, con tantas posibilidades de producción de diferentes productos, y bueno, pues nos damos ese lujo que en muchos países, como bien me decías ahorita, pues no se lo pueden dar, ¿no? Porque o es ese o es ese, y si está a un precio mayor, pues ni modo, lo tienes que consumir y lo pagas. Sí, efectivamente, Marco, veíamos ahorita en el corte del auditorio pues que México es un país afortunadamente con una variedad impresionante de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, frutas las que quieras, Marco, claro. Granos los que quieras, Marcos, aquí se producen. La verdad es que es un país con tal variedad, de veras que deberíamos sentirnos muy orgullosos de cómo nuestro país va alimentando a su población. Pero déjame darte otro dato que también es preocupante y que platicábamos también en el corte, Marco. Decíamos hace unos minutos 112 millones de habitantes, ¿no? En México actualmente. Ahora. Que 2050 probablemente lo más probable es que rebasemos los 150 millones. ¿Tú sabes realmente cuántas personas en México producen alimento? Pues deben ser muy pocas. Menos de 6 millones de personas. Para 112. O sea, ¿esto qué significa? Que 6 personas de cada 100 producen alimentos. Imaginémonos al que produce un cítrico, al que cuida los cerditos, el pescador. La verdad es que son poblacionalmente son pocos los que producen todos los alimentos en nuestro país, 6 millones. Sobre todo si consideramos que más de la mitad, yo diría más o menos 60%, 70% quizá, de ellos son de autoconsumo, ¿no? Es gente que siembra para consumo propio, que tienen una huertita, tienen sus animalitos y tienen sus maizales. Entonces pues, el maizal obviamente comen lo que humanamente les permite, y lo demás lo venden en mercados muy domésticos. Ese nunca va a llegar a una tortillería, sino que llega ahí a las localidades para algún producto, alguien hace el acopio, en fin, pero es de lo que se denomina de autoconsumo. Estás hablando de más o menos 4 millones. Exactamente. Entonces realmente los que producen son muy pocos, y agrégale todas las dificultades para la producción. Puedo hablar, por ejemplo, de la falta de infraestructura de todo tipo, Marco. Desafortunadamente en nuestro país no se ha invertido, no quiero entrar en detalles ni de gobierno, ni de empresarios, ni nada, pero simplemente en nuestro país no se ha invertido lo suficiente en que te gusta. Infraestructura carretera, nuestras autopistas son caras, en general, cuando hay autopistas. Las carreteras son malas normalmente, y eso finalmente encarece. Nuestros trenes, nuestros sistemas ferroviarios, hasta esta administración se está viendo unas inversiones importantes, pero hasta antes de ella, nuestros ferrocarriles, nuestras vías ferroviarias, para no ser injustos con las empresas ferroviarias, nuestras vías ferroviarias, muchas datan de la época de Porfirio Díaz. Pero vámonos al sistema de almacenamiento en México. Nuestros sistemas de almacenes, bueno, en algunos estados es verdaderamente de dar vergüenza. Triste.
Si te hablas de puertos mercantes, puertos marítimos mercantes, pues ¿qué te gusta? El puerto marítimo mercante, sí, que tú me digas, por muchos esfuerzos que hacen nuestras autoridades aeroportuarias, mercantes, realmente son puertos ineficientes, tardados, comparados con otras partes del mundo. Entonces, Marco, la verdad es que sí tenemos, por un lado, una deficiente infraestructura y diseño de nuestros alimentos para la producción de los alimentos, y por otro lado, en toda la cadena seguimos siendo muy deficientes. En algunos productos se llega, por ejemplo, a calcular que hay una pérdida de cerca del 30%, no en todos, pero en algunos productos por la cadena de distribución. Esto es, amable auditorio, el productor, el cosechador, el transportista, el almacenista, el empacador, el comercializador, en fin, hasta que uno lo tiene en el anaquel, todo lo que hay atrás, esa cadena, es normalmente muy ineficiente, y en muchos casos se llega a perder hasta el 30%, obviamente, de productos perecederos. Entonces, en un país se podría morir por eso, de personas en pobreza, no te puedes dar esos lujos de perder el 30% en la cadena por ineficiencias de la logística o de la distribución. Y para terminar, digamos, todo este enorme contexto y darle paso a tu pregunta original, que era el asunto de los organismos genéticamente modificados, la edad de nuestros productores, que es otro tema generacional cultural. También. Nuestros productores, desafortunadamente, la edad promedio de nuestros productores ya rebasa los 50 años, Marco. Entonces, ¿por qué? Porque generacional, legítimamente era una aspiración del productor, del campesino, enviar a sus hijos a las ciudades a estudiar una carrera y que fueran profesionistas, que fueran los médicos, los abogados, los ingenieros, etcétera. Pero la verdad es que no hubo una generación que se quedó allá. Entonces, por una parte tenés este asunto de que se migraron a las ciudades, y entonces quienes se quedaron fue la gente más adulta. Y también hay que decirlo con toda sinceridad, hay zonas particularmente productoras de alimento en México que son expulsoras hacia los Estados Unidos y otros países de migrantes. Entonces, en general, el campo se queda con poca gente adulta, con un minifundio, también muy subdividida la tierra, que no te permite, por esto, y que esto no se malentienda, pero hay tal nivel de subdivisión de la tierra que en algunos casos es ridícula. Hay gente con media hectárea, con 1 hectárea, y cuando le dices, oye, ¿qué produces? Te dicen maíz. Oye, ¿y cuánto produces normalmente? Porque son de lo que decimos de temporal, es decir, no tienen ningún sistema de riego, ni tienen fertilizantes de última generación, nada. No, son de temporal. ¿Cuánto produces? 2 toneladas en el mejor de los casos, ¿no? ¿Y a cómo está la tonelada? Pues está 6,000 pesos. Tú te preguntas, ¿qué hacen esas personas con 12,000 pesos al año, no? O si fueran de doble ciclo, pues ¿qué hacen con 24,000 pesos? Al año, Marco. Pues ese es su ingreso por esa actividad. Entonces, lo normal es que tengan otra actividad de la cual también conviven, en fin. Esos son el tipo de problemas que enfrentan. Entonces, ante esta complejidad, te decía, nada más para recapitular, del aumento de la población, del cambio climático, de los riesgos fito y zoosanitarios, plagas y enfermedades esencialmente, de los riesgos de mercado, los precios, de nuestra propia estructura, de cómo están el campo mexicano, de un minifundio, de la falta de infraestructura, de la falta de tecnología, de la falta de financiamiento. Hijo, se antoja muy compleja la tarea para todos los mexicanos, de producir alimentos suficientes, sanos y accesibles para la población. Sí, se te olvidó la infraestructura, que no es cosa menos. No, bueno, la infraestructura que ojalá de veras cada vez de una manera más acelerada. Entonces, el desafío no es menor. Ese es el desafío de este siglo. Yo creo que va a ser el desafío del tema de la alimentación. Habrá muchos otros temas, por supuesto, muy válidos, muy legítimos, como el de seguridad social, como el de la distribución de la riqueza, etcétera. Pero de la alimentación pega en lo más sensible, en lo más hondo de cada familia, de cada persona que habita en nuestro país y en el mundo en lo general, porque no es privativo de México, ¿no?
Entonces, la biotecnología, ¿cómo ayuda a esto? Bueno, la biotecnología empieza por ser, digamos, algo en lo conceptual general, que es el uso de la tecnología aplicado a los seres vivos. Es así de sencillo. Cómo la ciencia puede contribuir a evitar mortandad, a evitar que las plagas, que las enfermedades afecten tan severamente a los cultivos agrícolas, a los animales. Tú mencionabas hace un momento el caso del huevo. Pues el caso del huevo se da por una influenza aviar, que en donde ni siquiera es de México, es una enfermedad traída, específicamente dicen los que saben, de Canadá a través de los patos. Pero entonces, ¿cómo nuestros propios defensas se producen vacunas? ¿Cómo empiezan a haber campañas, brigadas de vacunación para las gallinas, controlar esto, se generan, en fin, hay toda una cadena de aceleramiento a base de la tecnología. Y en el caso, dentro de todo marco de tecnología, porque la tecnología es muy amplia, tomamos el caso de los organismos genéticamente modificados. Y fíjate, Marco, en México la ley es una ley que se denomina, auditorio, como Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Es una ley que además es restrictiva, es prohibitiva. O sea, el principio o fundamento de esta ley es que la manipulación genética está prohibida en México. Lo que es más, llega a ser un delito para quien lo hace. Está tipificado en el Código Penal Federal. Entonces, cuidadito y te pongas a manipular genéticamente algo, porque hasta la cárcel puedes ir a dar. ¿Y qué pasa con los que hacen que las sandías sean de un tamaño exorbitante, igual que los melones? O sea, ¿que también eso se los van a llevar al bote o qué? Eso, mi estimado Marco, eso no existe. A ver, trato de aclararle aquí a nuestro auditorio. Para ponerle un poquito de pimienta al asunto. Pues sí, la verdad es que se ha satanizado tanto el uso de los organismos genéticamente modificados, que esa es la visión que le venden a la gente, ¿no? O sea, de que te aseguro que muchos lo están. Se van a hacer unas sandías del tamaño de la mesa, unos melones. Ojalá fuera así, Marco, porque significa que con la misma semilla y con la misma agua, ¿no?, producen más alimentos. Ojalá. Mira, la verdad es que no, Marco. La verdad es que, como decíamos al principio del programa, lo genéticamente modificado tiende fundamentalmente a hacer dos cosas: resistencia a plagas y enfermedades y resistencia a variaciones climáticas. Eso es esencialmente lo que hace un genéticamente modificado. O sea, el objetivo donde están concentrados muchas empresas, el propio gobierno, es cómo le hacemos para que los maíces de Veracruz no se afecten con las sequías. ¿Cómo le hacemos para que los cítricos no se contaminen tan fácil de una enfermedad como el HLV y puedan combatirlo más rápidamente? ¿Cómo le hacemos para que la plaga que afectó el algodón pueda ser resistente, e incluso cómo la propia plaga desista de afectar el algodón porque ya no le atrae? Hay muchos casos, digamos, para afectar, y cosas maravillosas que te podría platicar, por ejemplo, de cómo a veces la naturaleza se combate con la propia naturaleza, pero en este caso sí hay una parte científica que ataca esto. Entonces, en este contexto, Marco, nuestra ley, decía, es una ley restrictiva, es una ley prohibitiva, que solamente establece, y así lo dice, un régimen de excepción. ¿Qué significa esto, nuestro amable auditorio? Significa que solamente mediante permisos otorgados expresamente por la Secretaría de Agricultura y avalados por la Secretaría del Medio Ambiente, se pueden manipular genéticamente productos que tengan que ver con el tema de sanidad animal o la salud vegetal, ¿no? Entonces, lejos de fomentar su uso responsable, controlado, vigilado, es más bien restrictiva y hasta punitiva por el tema penal. De hecho, miedo, ¿no? Cuando se reformó el Código Penal Federal, muchos científicos se opusieron a esa reforma, porque decían, oye, ¿cómo es posible que ahora hasta nos vamos a ir a la cárcel por hacer innovación, por mejorar genéticamente un producto? Por aportar la ciencia y la tecnología, ¿no? Es correcto, Marco. Entonces realmente ahí es donde uno se pregunta
si esto es compatible, este régimen es compatible con el desafío del que hablábamos hace un minuto. Y aparentemente pues todo el día que no es congruente, que en México deberíamos de tener mucho más gente dedicada científicamente a esto, responsablemente, con alianzas, con una ley que promueva el uso, que no lo castigue, que no lo sancione, y yo vaticino, mi querido Marco, que en algún momento la realidad nos va a alcanzar. Va a ser tan apremiante la producción de los alimentos que estos miedos que tenemos infundados de lo genéticamente modificado, va a pasar de lado. Te voy a dar un caso. ¿Quién es la Organización Mundial para los temas de la salud humana? Por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Firmado por la Organización Mundial de la Salud, donde se dice que no hay evidencia en el mundo, de que los genéticamente modificados ponen en riesgo la salud. La salud se clasifica en riesgo y en daño. Algo que cause un daño a la salud o algo que ponga en riesgo la salud. Bueno, ni siquiera el riesgo. Hay otra serie de preocupaciones alrededor de los genéticamente modificados, no solamente el asunto de la salud humana, que es muy válido. Siempre hay que cuidarla, siempre hay que estar atentos a la salud humana. Y que cosas que nos comamos, pues evidentemente no afecten nuestra salud, ni alteren nuestro propio cuerpo. Pero por ejemplo, alguien me decía algún día, oye, ¿tú cómo ves el tema de los genéticamente modificados? Mira, ojalá llegue el día, que esto todavía es una quimera, todavía es un asunto fantasioso, pero ojalá llegue el día donde los genéticamente modificados puedan contribuir al bienestar de la salud. ¿Cómo? Me voy a dar un ejemplo hasta ahorita teórico, pero que tiene base científica. Todos tenemos un código genético, ¿sí? Hemos hablado del código genético del ser humano, pero cada persona, tú, yo y cada uno de nuestros amables auditorios tienen un código genético. Ahí podemos identificar si tenemos predisposición, por ejemplo, a un tipo de cáncer, un cáncer del hígado, un cáncer, por mencionar alguna enfermedad, o propensos a la diabetes tipo H. Realmente nuestro código genético puede identificar a qué estamos predispuestos, no que nos vaya a ocurrir, pero que existe una predisposición genética por un asunto hereditario, si tú quieres, ¿no? Bueno, tú sabías, por ejemplo, Marco, auditorio, que hay productos que inhiben el desarrollo de esa predisposición. Casos, por ejemplo, de zanahorias, papas, etcétera. Entonces, si nosotros desarrolláramos productos, la zanahoria tipo 7, que sabemos que es la que debemos de comer para inhibir el desarrollo de un cáncer, no la comprarías, por supuesto, no la consumirías, porque eso al final del día contribuye a tu bienestar y va a contribuir a que no gastes en un tratamiento para el cáncer, querido Marco. Obviamente estás haciendo una labor profiláctica, pues estás sí, combatiendo ese riesgo, y obviamente invertirías mucho menos recursos que si tuvieras que resolverlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, hasta allá podemos llevar el tema de la alimentación. Pues mira, la verdad es que no es cosa menor, ya lo hablábamos desde el programa pasado y ahorita lo has dejado, yo creo que bastante claro, y podemos seguir hablando de esto, yo creo que otros 3, 4 programas, Claro. Porque no deja de ser interesante, sobre todo porque todavía no pasamos esa línea que a lo mejor en otros países no ha sido tan complicado, pero yo creo que voy más por el lado de siempre de los temores del ser humano son hacia aquello que no conocemos. Es correcto. Entonces, cuando hablamos en el tema de hoy, su necesaria promoción tiene que ver con eso, en que la gente sepa de qué se trata, para que pueda tener una opinión válida. Es correcto. Si no, entonces vamos a seguirle dando vueltas en ese círculo vicioso de que pues no lo entendemos o lo medio entendemos, y como decimos, ¿no? A veces la desinformación es peor que la falta de información. Entonces,
si lo enfocamos de una manera desde el punto de vista de la autoridad y también de las empresas y de lo que significaría para la salud a lo mejor, entonces le podemos empezar a dar vuelta a la tortilla, pero todavía estamos en ese espacio. Y yo creo que podríamos cerrar esta edición de este programa y dejar obviamente la semillita para volverla a agarrar dentro de menos tiempo tuviste oportunidad de venir nuevamente, como para decir hacia dónde vamos, qué aspiramos como país en este tema y qué debiéramos hacer, a lo mejor tú y yo, y obviamente a través de estos micrófonos y de cámaras, como para que empecemos a cambiar el paradigma, como bien comentábamos antes del programa, ¿no? Mira, Marco, yo creo que el desafío es de tal tamaño que nos obliga a sentarnos a debatir, a discutir, a encontrar bases sólidas, científicas, tecnológicas de la respuesta. Alguien me decía que en alguna ocasión que el principio más básico del ser humano es la sobrevivencia. Es decir, el ser humano ha podido colocarse por encima de otras especies precisamente porque tiene un espíritu de sobrevivencia. Si no, hace muchos años otros animales, dinosaurios, etcétera, nos hubieran devorado y no estaríamos ni tú ni yo platicando aquí. Entonces, la sobrevivencia es el principio más básico del ser humano. Y yo creo que esto no va a ser la excepción. Sin embargo, el reto, como decíamos, no es menor, es un tema muy serio. No se pretende generar alarma en la población, no se pretende generar pánico en la gente, pero sí es un tema, mi querido Margo, que debemos estar atentos, que debemos de debatir fuertemente y debemos de todos contribuir de una forma u otra. Los abogados, que es mi caso, creo yo que debemos de debatir fuertemente en cuál es el marco jurídico que otorgue certidumbre a la inversión, certidumbre a los científicos, certidumbre a la población para poder acelerar en lo posible la producción de los alimentos sanos, inocuos o accesibles, y más gentes tengan que comer, que los alimentos lleguen a todos los rincones del país en principio. Y si da para hacer negocio, pues qué bueno, ¿no? Pero esa es la tarea, así como de los científicos tendrán que ser cómo encontrar los mecanismos de aceleración, digamos, de protección a ciertas especies para que de manera natural o inducida puedan resistir a estas plagas, a estas enfermedades, cómo los economistas tendrán que trabajar para crear equilibrios en el mercado y no tengamos tales variaciones de precios que nos obliguen unos días a comer pan, otros días a comer tortilla, etcétera, sino que tengamos una alimentación pues más estándar, más adecuada, sobre todo en un país que tiene desafortunadamente un sobrepeso, que eso no significa no tener desnutrición además, de cómo esto también desde el punto de políticas públicas puede contribuir a que nuestros productores vivan de una manera más decorosa que a la que viven, ¿no? Que tengan un mejor ingreso, de cómo la riqueza en la cadena de distribución, la cadena productiva se distribuye de mejor forma. Esto es lo que creo que cada quien debe de empezar a contribuir y sin lugar a dudas México tiene que tener pues un espíritu de estar a la vanguardia de todo esto. Y si me permites concluir, Marco, yo te diría algunos de los beneficios que se espera, no dicho por Rodolfo González, sino por la FAO, que es, insisto, la autoridad mundial en esta parte, ¿no? Y aquí me voy a permitir leer solamente unos puntos, amable auditorio. Por ejemplo, algunos beneficios potenciales, subrayo lo de potenciales, porque esto pues, depende del producto, depende de la modificación, depende de muchas cosas. Aumento en la productividad y disminución de pérdidas por plagas, enfermedades o cambio en condiciones climatológicas. Menor necesidad de insumos, especialmente insecticidas. Variedades de cultivos para zonas marginales, un aumento más acelerado en esas zonas. El aumento de la sostenibilidad de la agricultura en comunidades agrícolas pobres.
Imagínate países como el Congo, como otros países que verdaderamente padecen la hambruna de manera terrible, ¿no? Reducción de la dependencia de la gestión, habilidades a través de integrado de resistencia a plagas y enfermedades. ¿Qué es esto? Significa que hoy, por ejemplo, Marco, para que tú tengas una resistencia a cierta plaga, pues hay que meter de inmediato un insecticida. Y ese insecticida pues es dañino para la planta, para la plaga, pero también para el ser humano. Claro, finalmente lo estás consumiendo. Finalmente es un químico que estás ingiriendo junto con los plantas. Entonces, es importante que la gente sepa aplicarlo, que lo aplique en dosis correctas, que con los instrumentos adecuados, etcétera, para que precisamente el daño sea lo menor posible. Entonces, el utilizar genéticamente modificados permite que el productor no tenga que entrar en esos procesos necesariamente de un insecticida tan agresivo en algunos productos. Esto va a producto y significa mayor investigación y mayor inversión en tecnología. Esto, valores más altos de nutrición a través de mayores proteínas de calidad y contenido. Esta es una aspiración. Esto podría darse, por ejemplo, al introducir nuevas variedades genéticas a productos que tienen proteína. Entonces le puedes dar más proteína a un producto, puedes llegar a producir un producto con mayor proteína. Entonces, ¿qué más? La fabricación de productos químicos a un menor costo, porque ya tienes un producto que lo resiste de origen, ¿no? Estos son algunos de los beneficios potenciales que, insisto, usted lo puede verificar, lo difunde la FAO, ¿no? Entonces, Marco, no creo que podamos negarnos a la utilización de los organismos genéticamente modificados, sino por el contrario, en condiciones, insisto, de producción responsable, controlada, vigilada, supervisada, de sí cómo utilizarlo más aceleradamente. Urgentemente necesitamos que más gente produzca más alimentos en los órdenes de incrementos de aquí a 10 años, 20 años, 35 años, en el orden del 70, del 80% en varios productos. De tal suerte que para el 2050, que era la fecha que dabas, pues realmente ya estemos en condiciones muy diferentes a las que vivimos hoy, porque seguramente si seguimos igual vamos a llegar en unas condiciones muy precarias, ¿no? Y mira que sí es para preocupar, pero más bien para ocupar, ¿no? Es correcto. Y yo creo, para concluir este interesante programa, mi querido Rodolfo, si empezamos de nada es más complicado que empezar de algo. Ya tenemos una ley restrictiva, una ley que no es promotora, pero ya existe. Entonces podemos agarrar esa y hacer lo que se tenga que hacer. Y para eso, como bien decías, tendremos que participar más, ¿no? Todos, porque no nada más es los abogados, o sea, es toda la población desde su propia trinchera, ¿no? A ver qué podemos hacer para que esto ocurra, porque lo peor sería que sigamos siendo reactivos, que cuando tengamos el problema enfrente tengamos que resolverlo, cuando tuvimos oportunidad de hacerlo a lo mejor de otra manera, mucho más sencillo, un cambio a lo mejor menos drástico, y entonces hay que tomarlo muy en serio, como bien dices, y pues dejaríamos, digamos, que esa idea en el aire para que todo el mundo la tome, y si puede hacer algo, pues obviamente contribuya. Me imagino que tú estás muy metido desde el punto de vista jurídico en analizar, revisar este tipo de, esta ley con la gente que esté involucrada en el tema, y que pues si hay alguien que se interese, obviamente hacemos el anuncio público para que participe, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues mencionar que tu despacho está trabajando en ese sentido, y pues si alguien quiere participar, pues que se acerque contigo, ¿no? Entonces sería cosa de que utilicen estos micrófonos y estas cámaras para hacernos llegar sus inquietudes, o si quieren saber más del tema, o bien directamente a tu empresa consultora. Entonces nada más me quedaría pedirte que des tus datos para que si alguien está interesado. Sí, amable auditorio, muchas gracias, Marco. Miren, nuestra página electrónica encontrará información de los
servicios que ofrecemos es en www.mdsconsultores.mx. Ahí pueden encontrar toda la información, nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, nuestro domicilio, Marco. De veras agradecerte a ti y a Aztele TV el espacio que nos ayude a debatir estos temas y pues a tus órdenes, Marco, para poder continuar con este y otros temas. Pues mira, es tan álgido esto que hasta me atrevería, no lo hemos comentado, me atrevería a proponerte que hagamos a lo mejor un programa de debate. Un programa, adelante. ¿Por qué no invitamos a gente involucrada en el tema y pues que hablemos un poco más de cuáles son las posiciones de un lado y de otro para contribuir a esto, ¿no? A que esto sea una realidad, los OGMs, y que encaucemos, digamos, que el futuro de este país y que se resuelva el problema de la alimentación, ¿no? Por supuesto, encantado la vida de poder contribuir con esto. Pues como siempre, un gustazo haber estado contigo, que nos hayas acompañado, y a ustedes, amigos, por el favor de su atención, y ojalá y pues haya sido tan interesante como la verdad para mí lo fue, espero que también para ustedes, y aquí estaremos la próxima semana, así que pues ya lo tienen ahí, márquenlo en su agenda, el próximo martes 8 de la noche, Innovación, Emprendedores y Pymes. Y bueno, nada más un pequeño anuncio que quisiera dar, ahora que con motivo del Fondo de Innovación Tecnológica, el día de mañana ya están firmando los convenios de asignación de recursos las empresas que ganaron la convocatoria 2014, para que entonces se pongan a trabajar ya en sus proyectos, bien ganados. Claro. Y pues obviamente hacerles el anuncio de que si desean que se les asesore desde el punto de vista administrativo, desde la firma de su convenio de asignación de recursos hasta el finiquito, pues aquí estamos para atenderles en lo que a ustedes se les ofrezca. Obviamente utilicen los canales de esta televisora para hacernos llegar sus comentarios, o si quieren el servicio de asesoría, con mucho gusto se los ofrecemos. Y sé también que el Fondo de Innovación Tecnológica va a tener 2 convocatorias este año. Qué eso bueno. Es fenomenal, porque desde el tiempo en que yo estuve por allá nada más había una, y eso pues a regañadientes. Sería de que va a haber más recursos entonces. Va a haber un poco más de recursos, a lo mejor no muchos, pero pues por lo menos va a haber en 2 partes. Entonces, para que no lo dejen pasar, amigos, y los que estén interesados estén al pendiente de las convocatorias del FIT, que bueno, seguramente en febrero va a estar apareciendo la primera. Qué bien, qué bien. Entonces, pues ahí está, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi querido Rodolfo. Buenas noches. Buenas noches.